Es lunes de la octava de Pascua, 10 de abril del año del Señor 2023. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 28, versículo del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: digan, durante la noche y estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Toda esta semana, o más bien dicho, por una semana, leeremos los evangelios de las apariciones de Jesús, tomadas del Evangelio de Mateo capítulo 24, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 y 21. Hoy el Evangelio es la continuación de lo que leíamos ayer en la misa de la mañana, del Evangelio de Mateo. Entonces, primero, estas mujeres se alejan de toda prisa, porque ahí a la tumba se encontraron con este ángel que les dijo: está vivo. Vayan a decir a los discípulos que vayan a Galilea. Y aquí se encuentran las mujeres con Jesús. ¿Y qué hacen? Lo adoran al final de cuentas. Reconocen que Él es el Señor. Que no es solamente el Jesús que murió en la cruz, sino es el resucitado, es el Señor. Por eso dice el Evangelio: lo abrazaron los pies y lo adoraron. Es el encuentro de Jesús con ellas, al final de cuentas. Y ellas se hacen discípulas de Jesús y apóstoles enviados. No tengan miedo y que vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Porque todo empezó allí. Fue en Galilea donde Jesús creció, Nazaret de Galilea, y es donde Jesús inicia su misión, en Cafarnaún, donde inicia anunciando el reino de Dios. Y sus discípulos fueron escogidos allí en Galilea. Y Galilea es el momento del encuentro con el Señor. Por eso siempre tenemos que ir a Galilea. Es el lugar donde nos hemos encontrado con el Señor. O mejor dicho, donde el Señor nos encontró, nos llamó y hemos decidido seguirlo. Ojalá que todos tengamos esa Galilea. Cuando después de dificultades, de problemas, de sinsabores, donde no encontramos, siempre regresar a Galilea para volver a empezar. Allí Jesús nos invita nuevamente a hacer el inicio, el caminar con Jesús, tomar nuestra cruz y seguirlo hacia Jerusalén. Y si fracasamos, regresemos a Galilea. Es un nunca acabar. En Galilea encontrarnos con el Señor. En ese momento que sentiste el llamado del Señor y tú dijiste: sí, Señor, te seguiré, como hizo Pedro, Santiago, Andrés, Juan, Mateo, etc. Esa es la primera parte. Vamos a Galilea. Y no es solamente un lugar geográfico en el norte de Israel, sino es un lugar espiritual. Es el lugar donde yo me encuentro con Jesús el Señor. La segunda parte del Evangelio de hoy es la historia de los soldados que dicen que no está Jesús al final de cuentas. Ellos los pusieron, se puso los soldados ahí junto a la piedra de la tumba de Jesús, ¿no?, para evitar que se lo robaran, ¿no? Pero al no estar allí, ¿no?, empieza esa mentira de que se robaron el cuerpo de Jesús, los discípulos. Y bien interesante, pues una posibilidad. Ahora, en los evangelios, ¿cómo refutan esto? Diciendo que están ahí las vendas y el sudario, están allí doblados. Si lo hubieran robado los discípulos, pues no hubieran dejado el sudario y las vendas, se hubieran llevado a la carrera, al final de cuentas. Pero la resurrección, al final de cuentas, es un evento que está más allá de nuestra capacidad de entender, ¿no? Es un evento dentro de la Santísima Trinidad, donde el Padre resucita a su Hijo. Nadie vio la resurrección, ¿no? Es un evento que va mucho más allá
de lo que nos podemos imaginar. Nosotros solamente vemos los signos externos de la resurrección. ¿Cuál es? La tumba está vacía, ya no está. Aquí lo sepultaron, por eso tan importante. Son las mujeres las que están al pie de la cruz, son ellas las que van al sepulcro. No lo cambiaron el lugar. Segundo, están los lienzos, ¿no? El sudario allí. Si lo hubieran robado, pues hubieran robado con lienzos y sudario. Y tercero, las apariciones de Jesús. Pero ninguna de ellas es una prueba científica de que la resurrección de Jesús, una palabra así elegantosa, es la resurrección de Jesús es un evento metahistórico que más allá de la historia humana y solamente puede ser evaluada, puede ser aceptada en la fe. Jesús resucitó y por eso nos alegramos. Y empezamos ese tiempo pascual. Ayer con la vigilia pascual hemos iniciado esta cincuentena que terminará con Pentecostés, ¿no? Y durante de esta cincuentena, la primera lectura nos acompañará el libro de los Hechos de los Apóstoles. Léelo si tienes posibilidad. Léelo desde el primer capítulo hasta el último. Dios te bendiga, te muestre su rostro y felices Pascuas del Señor. Que el Señor resucite, que el Señor se encuentre contigo en Galilea y comparte este video con todos sus contactos.